Estamos ya en condiciones de iniciar la clase. Hoy la arquitecta y Ezequiel van a ser los encargados de llevar adelante la clase. Vamos a hacer una reseña histórica de las ciudades y vamos entonces a hacer el lanzamiento del trabajo práctico número 1. Ambos temas desarrollados entonces por Mónica y por Ezequiel. Yo voy a estar acá, pero más bien callado. Dejo la palabra a ustedes, Mónica. Mónica. ¿La tenés, Ezequiel? Yo no... Ahí está. Ingeniero, está silenciado, por las dudas. Sí, Ezequiel, prende tu micrófono. Listo. Ahí está. Ahí te escuchamos. Ahí está. Los que puedan prender la cámara, se lo agradezco. Intentar tener una semi-clase presencial por acá. Como dijo Mario recién, vamos a ver un poco cómo fue la ciudad, su evolución a lo largo del tiempo, cómo fueron naciendo de alguna forma esta idea de ciudad y de la necesidad de la gente en un poco la historia de lo que fue pasando. Dentro de esta clase vamos a ver un poco cómo son las formas y funciones de las ciudades en los diferentes contextos históricos, cómo nace la ciudad espontánea y planificada, qué significa cada una de estas ciudades, cómo fueron las planificaciones de las primeras ciudades latinoamericanas, lo que se conoce también como las leyes de Indias, cómo fue el origen y la evolución de San Miguel de Tucumán. Ingeniero, último, disculpe, sí, se lo escucha muy bajito. ¿Ahí mejor? Hola. Sí, si te acercas al micrófono está un poquito mejor. Bueno, después vamos a ver por último un ejemplo de análisis de cómo se hace urbanismo hoy en el siglo XXI y vamos a terminar con las conclusiones. Cuando hablamos de urbanismo o hablamos de ciudad, lo primero que decimos es qué significa urbano, y en realidad la palabra urbano viene de la palabra urs en latín significa ciudad, y urbano de alguna forma son las ciudades. ¿Qué es entonces la palabra ciudad? La ciudad es un centro de vida económica, política, religiosa y social. Las ciudades nacieron y nacen por la necesidad que tenemos los hombres de vivir el uno cerca del otro, porque tenemos muchas necesidades de intercambio, reuniones, bienestares, entre otras cosas. Muchos dicen que el hombre no está hecho para vivir solo, y bueno, el hombre y la mujer tampoco. Y es por eso que las ciudades nacen y son muy necesarias y todos tratamos de necesitarlos. Entonces, en consecuencia, el urbanismo nace como el estudio y la planificación de esas ciudades. Hay que ordenarnos en el territorio, cada territorio es diferente, y por lo tanto se puede aplicar en el momento inicial, es decir, cuando se concibe una ciudad desde cero, o también puede ir cambiando a lo largo de su historia, cuando cambios innovadores, mejoras o distintos contextos históricos hacen necesario la generación de nuevas ciudades, por ende el urbanismo. Esto es un poco de clase de historia y yo trato de recordarnos a todos nosotros lo que vimos por allá, lejos y hace tiempo a la secundaria, de lo que había pasado a lo largo de los contextos históricos de la humanidad. Estos contextos históricos fueron cambiando a la medida y la necesidad de hacer ciudades. Si recordamos un poco hace tiempo, lo primero que veíamos era el periodo paleolítico, en donde las poblaciones eran nómades, iban de un lado al otro, hasta la revolución neolítica. La revolución neolítica es donde nace el origen de las primeras ciudades, las personas empiezan a ser sedentarias, y es por eso que nacen o se empieza a hablar de lo que son ciudades. Después de esto, las ciudades ya empiezan a tomar un poco más de preponderancia, porque el hecho ya de que la gente vive en poblaciones genera también que se sienta más fuerte
que se empiecen a crear lo que conocemos como imperios. Y esos imperios que surgen de la existencia de ciudades, vamos a traer acá como los más fuertes, el imperio griego, el imperio romano, entre otros. En el año 476 después de la era común, cae el imperio romano, y esto también hace un hito muy grande en lo que son las ciudades. Y se ya cambian las ciudades llamadas ciudades clásicas y empezamos a hablar un poco de las ciudades medievales. Las ciudades medievales son las que vemos mucho en las películas, en los cuentos, e inclusive hoy, si recorremos Europa, podemos verlas. En el año 1760 hay un gran invento de la humanidad, nace la máquina a vapor o el tren, y también hay que cambiar porque hay que adecuarnos a las nuevas necesidades de ciudades y se produce la revolución industrial. La revolución industrial marca un hito muy grande en forma de hacer ciudades, de ciudades medievales a lo que son ciudades industriales o comerciales, y por último, hay una dicotomía muy grande entre distintos autores, es decir, cuándo empiezan a ser la ciudad moderna. Yo traje acá la de un autor del año 1916, hay un arquitecto urbanista de Francia, que se llamaba Le Corbusier, hace una modernización de París. París es una ciudad central en donde vivió todo este tipo de ciudades, desde la primitiva hasta la medieval, inclusive la industrial, y tiene que hacer algunas modernizaciones. En el caso de Le Corbusier, lo que hizo es decir, las ciudades ya dejan de ser solo lugares para vivir, sino son lugares en donde uno tiene que habitar, trabajar, recrearse y circular. Le Corbusier pone en París, implanta plazas y lugares verdes para que la gente viva un poco mejor. Entonces podemos ver en esta línea del tiempo cómo los diferentes hechos históricos fueron modificando la forma de hacer ciudad. Vamos a entrar un poquito a hablar más de detalle de cómo son estas ciudades. Primero lo que fue la ciudad primitiva. Como habíamos mencionado recién, la gente era, no vivía en lugares, no era sedentaria, sino que iba de un lado al otro, y en esta época empiezan a ver las grandes ventajas que tenía de vivir en las ciudades. Son sedentarios, empieza a crecer mucho la agricultura y la ganadería. Si bien ya eran ganaderos anteriormente, vieron que establecerse en ciudades les permitía tener ventajas sobre esto, y empiezan a crearse nuevos grandes, cosas o inventos que salen de esta ciudad. Imagínense que ya un agricultor no solo cultiva lo que había cosechado para ese momento, sino que empieza a hacer monocultivos, de tener excedentes, generar comercios mucho más grandes de los que tenía antes, empieza a haber más alimento, inclusive de lo que se necesitaba, la necesidad del lugar en sí mismo. Entonces empezaron ya, de alguna forma, a generarse inventos, como ustedes ven ahí, cuchillos, herramientas de arado, entre otras cosas, herramientas para traer agua y para poder mejorar toda la forma de cultivo, y todo porque había nacido en la ciudad. En ese momento, lo principal que tenían que ver en la ciudad era protegerse de las cuestiones climáticas. Entonces tenían carpas, entonces vivían del viento, de la lluvia, y se ponían cerca de los ríos para tener agua para sus cultivos, y hacían defensas desde el punto de vista hidráulico para que el agua no los afecte. Empezamos ya la época de las ciudades clásicas. Como dijimos recién, las ciudades empiezan a tomar un poco más preponderancia, la población empieza a ser más grande, la parte religiosa empieza a tomar un poco más de iniciativa, y es decir, hay que empezar a capitalizar todo esto que estamos llegando. Y nacen las ciudades griegas. Las primeras ciudades griegas son ciudades que tienen una característica que son independientes una de las otras, si bien hablaban el mismo idioma, tenían la misma forma de trabajo, cada población griega formaba una ciudad en forma independiente. ¿Qué tenían característica común? Como Grecia está situado en un punto geográficamente muy importante en el mar Mediterráneo, que une Asia con Europa, inclusive parte de África, todas las ciudades eran ciudades portuarias. Entonces hacían y erigían sus ciudades al lado de los mares. Y ponían el punto más alto de la ciudad el templo. La parte religiosa para ellos era muy importante, generaban el templo, y por la orografía del lugar, abajo en las callecitas, iban haciendo las diferentes casas. Ellos le llamaban el templo la Angora, que también hoy son muy conocidas y muy vistas en todos
digamos, cuando uno ve Grecia o programas de diferentes cuestiones turísticas, las puede ver ahí. ¿Qué eran los griegos? Eran muy respetuosos por la topografía, por la tierra, por los recursos naturales. Entonces ellos no cambiaban nada de lo que estaban, simplemente se implantaban en el lugar. Consecuencia de estas, las callecitas que unían las diferentes casas en su inicio eran calles muy estrechas, tortuosas y oscuras. Eso, a medida que fue pasando el tiempo, lo fueron modificando, pero eso ya lo va a explicar más tarde el arquitecto. Esa es una foto actual de Atenas, el Angora o el templo en el punto más alto. Atenas es una ciudad portuaria muy cerca del mar, y ven las calles puestas todas a las callecitas de los costados. Es una foto de Santorini, también en Grecia, todas las viviendas puestas en la montaña, en la ladera, con estas callecitas angostas y tortuosas y muy chiquitas, como decimos. Después de los griegos viene un cambio muy grande de mentalidad y empiezan a surgirse las ciudades romanas. Ciudades romanas tienen que ver con otro tipo de espíritu. El espíritu romano era un espíritu guerrero, un espíritu avasallador, en donde ellos iban y tomaban la ciudad. Y a diferencia de los griegos, la ciudad debía adaptarse a ellos, no a ellos a la ciudad. Y es por eso que los romanos iban, incluso modificaban la geomorfología del lugar, hacían terrenos muy planos para poder hacer ahí y erigir sus ciudades de forma cómoda. Ellos trazaban dos calles principales, lo que se llamaba el Cardo y el Decumanos. Eran dos calles principales que se unían en el punto central, en una plaza. Los romanos por excelencia eran comerciantes y necesitaban generar este lugar, foro, plaza, que era el lugar principal del comercio. Como tenían una cultura muy grande a las batallas y a las guerras, y era un pueblo muy guerrero, también ellos levantaban muchos arcos, que son los arcos romanos, y eran arcos conmemorativos. De alguna forma tiene algo muy parecido a lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros viene la selección de Argentina con la Copa América, estamos todos muy contentos de ganar el Mundial, vamos y hacemos arcos argentinos al lado del colectivo, a los costados, para tirarle flores. Bueno, los romanos lo hacían ediles y meses y hasta hoy lo tenemos. También esto era todo muy importante porque tenía que ver con la mentalidad de lo que ellos ponían y lo que ellos querían transmitir. Las ciudades que tenían que transmitir a sus guerreros esta idea de somos ganadores, que llevamos y que podemos avasallar lo mismo. Se habla mucho del pan y circo, y es porque los romanos entendían que la cultura era muy importante y el circo y la diversión también eran muy importantes. Entonces todas sus ciudades tenían lugares de recreación, porque de vuelta era esto de que los ciudadanos eran muy importantes y que lo más importante era el placer del hombre. Eso generó para nosotros los ingenieros muchas cosas buenísimas, porque si la arquitectura, el mundo tenía que ir a ellos, otras de las grandes cosas que ellos descubrieron fueron los acueductos romanos, los baños, entre otras grandes cosas que hacían que toda la naturaleza y los servicios vengan hasta el lugar sin ningún tipo de problema. Ciudades guerreras necesariamente eran amuralladas, porque, por supuesto, tenían... Sí. ¿Esas botellitas de agua son tuyas? Bueno, seguimos por acá. No sé, pero no. En realidad, desde el punto de vista urbanístico, Mario, ¿querés iniciarte, por favor? Desde el punto de vista urbanístico, como dijimos recién, los romanos fueron y tomaron las ciudades, diferentes ciudades griegas, y las fueron conquistando, fueron avasallando sobre ellos y fueron construyendo y llegando a generar muchas cosas. Esa es una foto actual de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma tiene en el punto central una plaza principal, o el foro, tienen los circos, los lugares de diversión. Fíjense que si bien está situada al borde del río, también tiene lugares un poco más alejados por esto de que llevaban el agua donde están. Lo que ven abajo son fotos, en realidad arriba a la derecha van a ver unas fotos de una ciudad griega, y abajo es la ciudad griega post la era romana. ¿Qué hacían ellos? Ellos venían y edificaban por sobre la ciudad, porque aplanaban el lugar y llevaban todo a un mismo nivel, a un mismo punto orográfico. Si nosotros escuchamos un poco de los antropólogos y vemos cuáles son los distintos descubrimientos en
en la humanidad, podemos ver mucho que todos se descubren bajo tierra. ¿Y por qué se descubren bajo tierra? Justamente por esto, porque se van a las poblaciones y tapaban lo que había y construían por encima. Ahí ven fotos de Jerusalén. Lo que ven abajo a la izquierda es el Cardo romano. Actualmente es una calle comercial, como históricamente era, o como lo definían los romanos, la calle del Cardo comercial. Y arriba a la derecha ven ruinas de estructuras que eran en su principio griegas y que por encima construyeron los romanos para seguir adelante. Después de todo esto y con la caída del Imperio Romano, estamos hablando del año 476 de la era común, empiezan las invasiones bárbaras. De repente la religión toma muchísima más preponderancia y empiezan a nacer dos grandes mundos, el mundo islámico y el mundo cristiano, y las batallas eran muy grandes. Si nos situamos un poco en la historia, estamos en la época de los señores feudales. Estaban la burguesía y la clase trabajadora. Lo que ustedes ven acá en la imagen y ven en verde era toda la parte del sector comercial, es decir, la burguesía se centraba mucho por la parte económica, parte de la religiosa, y si ustedes se acuerdan un poco de lo que era esto en la escuela, nos enseñaban a nosotros que los trabajadores debían pagar tributos e impuestos siempre a la burguesía, quienes aseguraban protección, y eran con la excusa de que la iglesia o la mezquita debía tener recursos, todos debían pagar muchos tributos y generó una gran diferencia de clases. La gran diferencia de clases no era solamente económica, sino también era una cuestión de estatus y de dónde yo vivía en la ciudad. Eso que ven ustedes ahí es una imagen de una ciudad típica de la época medieval. Fíjense que hay una doble muralla. La muralla en la parte más alta, que está en la parte más de adentro, vivía la burguesía. Los dueños de los terrenos, por ejemplo, puestos. En la parte más alta estaba la catedral y la plaza central, que eran plazas abiertas, en donde se veía mucho el comercio. Y la clase trabajadora estaba entre las dos murallas de adelante, porque había dos conceptos. Primero, una cuestión de seguridad, donde en caso de la guerra las clases más bajas eran las afectadas. Y segundo, había una cuestión sanitaria, en donde la burguesía en ese momento decía que las clases sociales más bajas tenían mayor tendencia a enfermarse y que las enfermedades no pasen para nuestra muralla, entonces queden de su lado para que no haya contagio. También, por supuesto, había una discriminación muy grande en la época, así que nadie se hubiera hecho una fiesta en ese momento. Como dijimos recién, eran épocas bárbaras, en donde las guerras eran muy constantes, las murallas y las defensas eran muy importantes, y en todos lados veíamos doble embotellamiento. Lo que ven ustedes ahí es una foto hoy de Toledo, de España. Se puede ver, no sé si ustedes llegan a ver abajo, se ve una foto tomada de la muralla interna, y se ve para afuera la muralla externa, en donde vemos claramente esta doble muralla. Eso es otra foto de Toledo, mirado de la muralla de afuera. Y acá podemos ver un poquito cómo eran todas las callecitas centrales de la época medieval. Todas las calles de la época medieval eran muy angostas, muy entreñidas, que tenían mucha circulación. Era justamente por esto que venían las guerras, para poder emboscar al enemigo en este tipo de callecitas que son tortuosas. Ustedes ven en la foto de la derecha, arriba se ve la iglesia, la catedral, el punto más importante y más alto de la ciudad. La plaza central, les voy a pedir por favor que tomen atención a ese cartel que dice Plaza Mayor, y ya vamos a ver en detalle por qué, cómo ellos, las plazas también estaban en un punto importante, grande de la ciudad medieval. A la derecha ven una imagen de la ciudad de Segovia. La ciudad de Segovia es una ciudad medieval, pero previamente había sido habitada por los romanos. Cuando estuvieron los romanos hicieron todo un sistema de acueductos romanos, y si bien después los medievales fueron conquistando tanto musulmanes como cristianos la ciudad de Segovia, mantuvieron los servicios que habían dejado los romanos, y hoy inclusive se alimentan a través de ese acueducto romano que está ahí. Cuando nace en el año 1760
se forma la revolución industrial, como dijimos, con el nacimiento de la máquina de vapor, empiezan a transformarse todo. Es decir, si ustedes vieron las ciudades, gran parte de lo más importante es la parte económica, pero ahora las industrias que nacen por allá, por Inglaterra, y se van extendiendo por Europa, debían cada vez fabricar más. Antes lo que se hacía con caballos, con pocos recursos, se puede decir con poco, ahora podemos exponenciarlo. Y no solamente exponenciarlo, sino también podíamos llevarlo a distintos lugares del mundo con mayor facilidad. Entonces, la gente necesariamente empezó a irse a las ciudades y a empezar para poder trabajar en esta industria. ¿Qué es lo que pasa? Las ciudades deben prepararse para esto, es decir, generar vías de comunicación para que los pobladores puedan llegar a la industria a trabajar. Y acá empiezan a hacer el concepto del transporte público. ¿Cómo hago yo para que los trabajadores lleguen a la industria? Las murallas ya no tienen tanta importancia, porque la economía era una guerra mucho más fuerte que la guerra física en sí misma. Es decir, los países que más triunfaban eran quienes tenían sus economías más grandes, más importantes, y cuyas industrias eran más imponentes. Entonces, todas las murallas de protección fueron derribadas y fueron los ejes de encaminar para poder llegar a las distintas industrias. Por supuesto que las industrias debían ponerse cerca de los ríos para poder ser abastecidas y para poder ser más eficientes en sus distintos tipos de productos. En el año 1900, el ingeniero Otis inventa el ascensor y eso permite que los edificios puedan empezar a crecer en altura y que la gente pueda vivir más en estas grandes urbes. Y, por supuesto, cuando la gente empieza a vivir más hacinada y más junta, empezamos a tener más problemas. Hay más enfermedades, hay más, digamos, que hoy conocemos con la civilización y lo que vimos todos con el coronavirus, empiezan a ser acá. Nacen las grandes enfermedades como la peste negra, el cólera, la gente empieza a morir por vivir tan hacinado. Y si ustedes ven acá, esta es una foto actual de la ciudad de Londres, alrededor del río Támesis fue erguida, una ciudad principalmente industrial, todas las industrias están cerca y lo que tiene son vías de comunicación para llegar a la industria. Lo único que importa es llegar a la industria. Acá tenemos una foto satelital de la ciudad de Ámsterdam con el descubrimiento de América en el año 1492. La ciudad de Ámsterdam empieza a ser un nexo muy importante entre América y Europa, en donde traían todo el oro y la plata de Europa y de acá mandaban sus mercancías, por lo que muchos decían en su momento los espejitos de colores. Entonces nace una ciudad portuaria, por la ubicación geográfica de Ámsterdam, y toda la ciudad empieza a erguirse en forma radioconcéntrica a través de sus puertos. O sea, se crean los puertos y a través de esa ciudad empiezan a crearse todas las viviendas, las necesidades, para poder llevar en sí mismo. Pero para ser una ciudad y ser una ciudad grande, ser elegida, hay que dar otros servicios. La ciudad de Ámsterdam competía con otros puertos también de la zona. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ciudad de Ámsterdam? Generaba en ese momento que los marineros de todo el mundo puedan tener, no solamente hacer sus descargas de provisiones y materiales, sino satisfacer sus necesidades y, de alguna forma, sus colgorios. Y es por eso que Ámsterdam se convierte en la gran ciudad del mundo con su zona roja. Y esto que era simplemente para poder darle a los marineros un servicio muy grande y hacer que la ciudad pueda crecer muy, muy mucho. Hoy lo vemos como un lugar turístico, pero tiene que ver fundamentalmente con una forma de hacer ciudad. Pero claro, ustedes imagínense en esa época en donde la gente era extremadamente religiosa y debían salir al mar después de haber pecado. Entonces Ámsterdam brindó también la solución. Si ustedes pasean hoy por las calles de Ámsterdam, van a ver una cantidad muy grande de iglesias donde la gente podía ir, cometer su pecado, pagar un indulto y salir. Vamos un poquito más a lo que son las ciudades modernas. Como dijimos en su momento, de la ciudad industrial, estas grandes ciudades que eran netamente, veían lo económico, empezaron a surgir las enfermedades de distintas cosas y la necesidad de esto de decir que la gente no solamente tiene que habitar y trabajar, sino tiene que habitar, trabajar,
también recrearse, también poder circular, también tener espacios verdes. Este es el ejemplo de una ciudad latinoamericana, la ciudad de Brasilia, es una ciudad moderna, es una ciudad planificada. Esta ciudad nace en el año 1957 con la gran premisa de ser una ciudad capital. Fue creado para ser una ciudad capital. ¿Cuál es la característica que tiene? Está geográficamente ubicada en un punto accesible desde todo el país, desde Brasil, y está armado ya para la modernidad. Hay mucha circulación vehicular, entonces tiene grandes avenidas con mucha circulación vehicular, de forma que sea muy fácil. La ciudad de Brasilia tiene una forma de avión, si ustedes lo ven, se ve el mouse, hasta el fuselaje del avión y hasta las alas. En la cabeza central están puestos las plazas de los tres poderes y en todo el eje del fuselaje están puestos los edificios públicos, los edificios centrales. En la parte trasera del avión están puestas las oficinas administrativas del país. Y lateralmente en las alas están puestas las zonas residenciales de densidad media y de densidad baja, según corresponde. La ciudad de Brasilia tiene manzanas muy grandes, porque el concepto de Brasilia es la circulación propiamente motorizada. Algunas fotos de Brasilia con las grandes avenidas, el eje que va de punta a punta al fuselaje del avión. Ahora vamos a hacer una breve mención a una ciudad argentina, la ciudad de La Plata, también conocida como la Franceville Argentina. La ciudad de La Plata, también en el año 1882, fue creada con esta idea, con este motivo de hacer una ciudad capital, la capital de Buenos Aires. Fue concebido por una cuadrícula de 5 kilómetros con 5 kilómetros. En la parte central pusieron la plaza central, la plaza mayor, la plaza que hoy conocida como plaza moderna, y está unida por diferentes diagonales y tiene avenidas cada 6 cuadras. Son cuestiones muy importantes que las cuadrículas de las manzanas están puestas cada 100 metros, en las intersecciones de las diagonales con las avenidas principales hay plazas para poder generar esto que decíamos recién, de circular, recrearse, de tener espacios libres, y tiene un eje monumental en donde se levantaron los edificios principales de la ciudad. Las calles de la ciudad de La Plata están numeradas para que tener una mayor y más fácil circulación. Alguna foto de la ciudad de Plata y vista de arriba. Bueno, después de recorrer un poco de la historia y de conocer solo dos de las ciudades latinoamericanas de forma muy rápida y contextual, pudimos ver en realidad que las ciudades fueron variando a lo largo del tiempo en función de su contexto histórico, como era la época de las ciudades primitivas, que en ese momento era la agricultura, entonces se sitúan al lado de los ríos, por las cuestiones físicas, en distintas cuestiones del tiempo, en contextos culturales, en donde la iglesia, la angora, la mezquita estaban en el punto más alto y las ciudades se iban a función de eso. Es decir, que la estructura, forma y función de las ciudades van haciendo un ciclo entre sí, van cambiando en función de la cosmovisión del momento en que se vive. Los arquitectos usan mucho esto y creo que es muy acertado, es decir, hay que tener en cuenta cuáles son las diferentes cosas para poder armar una ciudad. Sin duda, hoy con la pandemia también tenemos una cosmovisión diferente. La forma de hacer ciudad que nosotros teníamos hasta hace 2 años seguramente está cambiando y está haciendo cosas nuevas. Otra cosa que podemos ver de las diferentes ciudades es que vimos 2 grandes núcleos de ciudades, lo que son las ciudades espontáneas y lo que son las ciudades planificadas. Vamos a definir una situación de ciudad espontánea. Ciudad espontánea es aquella que se establece por la voluntad de sus propios pobladores, sin que medie ningún tipo de decisión externa alguna, y crece naturalmente en función de cuestiones económicas, en cuestiones culturales o en cuestiones orográficas del lugar. Más, de hecho, nosotros lo podemos ver inclusive en Tucumán, donde normalmente tenemos cuadrículas, pero en la zona de country se forman en cuestiones espontáneas sin ninguna mediación externa.
Una ciudad planificada es una ciudad que surge de la nada con un propósito específico, es decir, que nace en un terreno no urbanizado o con muy poca población, y este tipo de desarrollo de ciudades depende principalmente de una gestión administrativa y no de un proceso urbano, es decir, de ver la cosa desde el punto más arriba, no una necesidad puntual, sino una necesidad global. En la mayoría de las casas, las ciudades planificadas fueron un proceso de diseño donde deseamos establecer nuevos espacios económicos, culturales, o que se determine un diferente carácter de un país. Rápidamente vamos a ver qué es lo que pasó en Latinoamérica y cómo trasladamos todo esto de la planificación de ciudades a nuestro continente. Como bien saben todos ustedes, en el año 1492, Cristóbal Colón va a demostrarle al mundo que la Tierra es redonda y va a salir de España y va a llegar a las Indias en su travesía con los 3 barcos y sale y llega a América y descubre América, lo que era conocido en ese momento como las Nuevas Indias. Cuando la comitiva retorna de vuelta a Europa, entienden que están ante algo muy grande y empieza el concepto de colonización, es decir, voy a tener un reinado principal en España y en cada uno de los lugares donde yo llegue voy a poner un virrey que dependa de la corona española. Y es por eso que entre el rey Carlos V y el rey Felipe II crean lo que se llama las leyes de India. ¿Qué eran las leyes de India? Es cómo les vamos a decir nosotros a nuestros pobladores de cómo vamos a colonizar un lugar y cómo vamos a llegar. Y ellos dicen, nosotros debemos unificar esos terrenos a la corona. Y para poder unificarnos vamos a utilizar 3 herramientas principales. La primera, vamos a fundar ciudades. Estas ciudades van a convertirse como apoyo para las ciudades para adelante. Voy de afuera hacia adentro, conquistando ciudades y estas ciudades se van a ir formando más ciudades para adentro. Otro gran punto es llevar nuestra religión. La religión católica es nuestra premisa y es lo que nos manda y es lo que debemos llevar y imponer en todos lados. Y por último, nuestro idioma. Es decir, si las ciudades están fundadas por nosotros, se basan bajo nuestra religión y bajo nuestro idioma, van a depender siempre de nuestra corona. Vamos a hablar solamente de cómo era esto de armar las ciudades. Las leyes de India, son muy extensas. La versión original está hoy en España, en la ciudad de Segovia. Nosotros tenemos una copia acá en Rosario y Santa Fe. En las leyes de India respecto a las ciudades decían que cómo era el lugar más apropiado para fundar una ciudad. Hay 2 grandes ciudades que definen las leyes de India, que son las ciudades portuarias y las ciudades mediterráneas. Pero decían que si formaba una ciudad portuaria debía ser en un lugar que tenga fácil acceso para los barcos, pero por otro lado que esté cuidado para distintos tipos de ataques. Y las ciudades mediterráneas debían ser fundadas en lugares donde tenga disponibilidad de agua pura, presencia de tierra fuerte, y no nos olvidemos que cada ciudad iba a servir como campamento para poder seguir avanzando para adelante en los ataques. El sitio no debe ser pantanoso, tiene que generar mucha comida, no solamente para los que están en la ciudad, sino para adelante, y debe tener buenas entradas por mar y por tierra. Esto es un ejemplo de una ciudad mediterránea, cómo eran planteadas las ciudades mediterráneas en sí mismos. Las leyes indias establecen que debían formarse cuadrículas de manzanas urbanales, todo en forma cuadrada, en la parte central, que ustedes ven ahí con el número 1, general la plaza principal o plaza mayor, y a la vuelta de esa plaza mayor levantar los edificios principales. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la foto de la ciudad de Segovia, Toledo, habíamos visto un cartel que decía Plaza Mayor, y eso indicaba claramente que después de la ciudad medieval, el Imperio Español había tomado esa plaza y le había puesto el nombre de Plaza Mayor como un símbolo de conquista. Acá de alguna forma era muy parecido, decía el centro cívico, estaba alrededor de la plaza principal, donde tenemos los edificios gubernamentales, las catedrales y las cosas más importantes, y en los extremos exteriores ponían los
hospitales, que era para que la población no se contagie de diferentes enfermedades que podían llegar, y la parte más exterior, que ustedes ven ahí como el número 9, era en la zona de quintas y chacras, que era donde se preparaba el cultivo para el abastecimiento de la ciudad y de la parte de Herrera para adelante. Vamos a llevar todo lo que vimos acá a San Miguel de Tucumán. Espero que, si he sido claro, todos ustedes más o menos imaginan cuál es nuestra Plaza Mayor y dónde está todo puesto. Si nosotros recordamos un poco cómo fue fundado San Miguel de Tucumán, San Miguel de Tucumán en realidad fue fundado primero en Ibatim. Ibatim está en el sur de la provincia, muy cerquita de lo que hoy es Monteros, La Madrid, pero en el año 1685 fue trasladado porque, aunque no lo crean, ese lugar se inundaba. Ese lugar que fue trasladado hoy a donde es el actual San Miguel de Tucumán, lo pusieron de forma tal de que al este tenga el río Salí, con circulación, digamos, con agua potable para tomar, y inicialmente marcaron un lugar de 9 por 9 cuadrículas, que es lo que ustedes están viendo en naranjas puros, al centro, con Plaza Central, que hoy la conocemos como Plaza Independencia. Está acá, a la vuelta de la cual se erigieron los edificios principales, que hoy conocemos como Casa de Gobierno, Catedral, Casa de la Moneda, entre otros. Y esas 9 por 9 cuadrículas estaban limitadas en lo que hoy conocemos como la calle Santiago del Estero, la General Paz, Avenida Lem y la Avenida Sanz Peña. Si ustedes recorren hoy la ciudad, seguramente lo tienen en la memoria, van a notar que esas calles son, incluso con las veredas, mucho más angostas, porque son las cuadrículas iniciales. A medida que la ciudad de San Miguel de Tucumán se fue agrandando, fue creciendo en esta forma de cuadrícula y de damero, y ustedes van a ver ahí el plano que tenía en el año 1915 la ciudad de San Miguel de Tucumán, ya un poco más crecida. ¿Qué pasó con la ciudad, con nuestra ciudad? En realidad, entre el año 1950 y el 1980 hay un gran crecimiento de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en donde dejamos de hablar de San Miguel y hablamos de San Miguel, el Gran San Miguel de Tucumán, porque prácticamente empezamos a unir la ciudad de San Miguel de Tucumán con Cruz Alta, Lules, Tafí Viejo, Yerba Buena, y generaron una sola cosa, tal cual como lo conocemos hoy. Entre el año 80 y el año 2000 hay un gran crecimiento de la ciudad en altura. Empiezan a surgir muchísimos edificios, incluso a ser una ciudad muy densamente poblada. Algún gobernador de Tucumán dijo en un momento que Tucumán llegó a tener 5 habitantes por metro cuadrado. Yo creo que exageró un poco, pero esto tiene o denota un poco de lo que estaba hablando en su momento. Lo que tengo acá, en realidad, es un mapeo de cuáles son el crecimiento de la ciudad entre el año 2001 y 2010. Recuerden que el año 2010 es el último censo que tenemos. Ahora en el 2020 debería haber habido otro censo que va a ser el 2022. Si nosotros vemos en este censo, ahí están un poco más de datos más estrictos, pero vemos cómo en esa última década tuvimos un gran crecimiento de la ciudad de Yerba Buena, de Tafí Viejo, y mucho más que la capital en sí misma. ¿Sí? La capital, San Miguel de Tucumán, creció su población solamente en un 4%, mientras que Yerba Buena y Tafí Viejo creció en el orden del 12 al 15%. Eso nos está indicando que está cambiando la forma de esa ciudad. Esa ciudad que nosotros veíamos entre el año 80 y 2000, de que estaba siendo más densamente poblada y había mucho más crecimiento de edificios, de alguna forma, proporcionalmente y con habitantes, se está yendo un poquito más a la afuera. Sin duda que cuando nosotros veamos esto dentro de 10 años y tengamos la intervención de la pandemia, probablemente estos datos sean mucho más diferenciadores, porque se está cambiando la forma de ver la ciudad, de ser ciudad, y Tucumán es la excepción. Si hay una realidad que también vemos nosotros, es que no solamente la pandemia es quien hace que la gente se vaya a vivir más afuera, sino que tenemos grandes problemas estructurales en nuestra ciudad. Uno camina por las calles y ve que las cloacas están brotando, o pueden ver que el tráfico es insoportable, y tiene que ver de que el crecimiento abrupto
no fue acompañado con la infraestructura necesaria para poder solventar esto. Perdón, Ezequiel, todo el ala sur, digamos, de nuestra capital, o sea, atrás de la universidad, más o menos a la altura de la Avenida Independencia, entre América y Colón, está totalmente desbordado el sistema cloacal, desbordado. Tiene que andar a 5 kilómetros por hora por la avenida porque está todo lleno de efluentes cloacales, tremendo. Recorran la ciudad, chicos, recorran la ciudad, traten de no venir o de ir siempre por el mismo camino hacia los puntos que frecuentan y observenla. Nos va a venir bien estas observaciones para el práctico que vamos a hacer ahora, ¿no? Nada más, perdón. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Yo seguí avanzando. Nada. Bueno, y por último, a mí me gusta poner siempre en la final de esta clase un ejemplo muy actual, que es un ejemplo de la ciudad de Medellín. Medellín en Colombia es una ciudad que está en un valle muy, muy cerrado. La ciudad fue creciendo por las laderas de las montañas. La población, por supuesto, más pobre se fue asentando sin ningún tipo de planificación. Algo muy parecido a lo que se ve en la Villa 31 en Buenos Aires. Y también saliendo un poco afuera del Gran Torneo de Tucumán, donde la gente fue viviendo donde podía. La ciudad de Medellín es mundialmente conocida porque es un símbolo de los cárteles de droga en la década de los 80 y los 90, y esto generaba, por supuesto, muchos intereses económicos, guerrilla, bombas, gente que moría. La ciudad de Medellín llegó a tener 381 homicidios cada 100.000 habitantes por día. O sea, una cosa muy, muy grande. Y tenía que ver con esto de cómo era la ciudad. Ahí tenemos un cartel de Pablo Escobar. Estábamos en su momento. Y si ven las cruces era porque muchas veces iban muriendo y lo iban tachando. En el año 2000 hay un urbanista, un arquitecto urbanista que se llama Gustavo Restrepo, y dijo: vamos a cambiarle la vida a esta gente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a llevarle a toda la gente que vive en esta ladera poco lo que es el equipamiento público, movilidad, hay que darle seguridad, hay que darle convivencia y cultura, y puso una suerte de escaleras en estas montañas de forma tal de que haya calles o accesos muy directos para la gente. Si ustedes ven acá en la foto, no sé si se ve en mi mouse, acá hay incluso voladizos que se generaron en las riberas de la montaña para que la gente pueda circular. Se pusieron bibliotecas públicas, lugares públicos de acceso, y empezaron a llevarle cultura a la gente. Que la gente entienda que hay algo más afuera de esta guerrilla, donde ellos fueron criados siempre en lugares muy estrechos. Incluso pusieron toboganes. En realidad, los toboganes son más un movimiento artístico, pero también algunos dicen que era para que los chicos les guste ir a estudiar, que se vayan y se tiren y sea como algo divertido. Pusieron teleférico. Lo que hizo Gustavo Restrepo fue: vamos a hacer una inclusión de la sociedad de la arquitectura. Más, en punto tal que en el año 2013 recibieron el premio Ciudad Innovadora. Ese premio es un premio que se disputa siempre en la ciudad de Nueva York, París, las grandes urbes, y nunca ha llegado para el Distrito Americano. Sin embargo, lo llevó Medellín. Lo traigo siempre esto acá porque en el año 2017 tuve la suerte de ir a un congreso. Estaba junto a la ingeniera Barber, habíamos salido del congreso, nos escapamos y nos fuimos a recorrer la ciudad. Y bueno, dentro del recorrido de la ciudad, por supuesto, nos subimos al teleférico para poder ver la vista completa, y si habíamos pagado el teleférico, queríamos ir hasta la última estación. Y en el teleférico estaba sentado con nosotros al frente un chico, tenía unos 18 o 19 años, y nos contaba que él había estado en la época de la guerrilla, sus padres habían muerto en la época de la guerrilla, y que, por supuesto, que una población muy humilde, y donde ellos no tenían más que opción que ser parte de uno de los bandos de la guerrilla, porque si no los mataban.
y él estaba estudiando abogacía porque él entendía que él quería cambiar las leyes para que no vuelva a pasarle nunca más a nadie. Y él tuvo la posibilidad de conocer todo esto gracias a la urbanización que se dio en el lugar, gracias a que llegó un teleférico que le permitía a él estudiar todos los días. Para no ser más extenso, en realidad como conclusiones generales de la clase, vimos que todas las ciudades a lo largo del tiempo cambiaron en función de la cosmovisión del momento que se vivía, tanto religiosa, culturales, físicas, cosas que fueron dándome. Muy importante, fundamental, tener la importancia de conocer la concepción urbanística de las distintas ciudades. Nosotros somos ingenieros y muchas veces nos va a tocar resolver problemas de raíces. Si nosotros como ingenieros no conocemos cómo fueron fundadas, muy difícil poder ver cómo resolverlo. En el caso de San Miguel de Tucumán vemos que hay un crecimiento demográfico que no está siendo acompañado por el urbanismo y por ende tenemos que ver qué acciones vamos a seguir para adelante. Por último, existen soluciones urbanísticas, como en el caso de Medellín, para permitir la inclusión de la sociedad de la arquitectura que pueden cambiar la vida de mucha gente. Sí quiero decirles que el arquitecto Gustavo Restrepo fue contratado por la Municipalidad de Yerba Buena hace unos años para reevaluar el Código de Planeamiento Urbano de Yerba Buena, incluyendo la sociedad de la arquitectura en sí misma. Vemos entonces que el impacto de la actividad humana en las ciudades nos genera permanentes desafíos de inclusión. Eso es todo. ¿Alguna consulta? ¿Nadie? Mónica, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Bueno, nos vamos a tomar unos 10 minutitos de descanso para que tomen un café, tomen algo, se distraigan un poquito y volvemos con la clase. Así que yo voy a entrar directamente por Zoom, no voy a entrar por Meet, voy a entrar por Zoom y ahí tenemos el tiempo controlado, o sea, son 40 minutos. Si se nos llega a terminar la clase 40 minutos, les vuelvo a mandar en el mismo Zoom unos minutitos más, o sea, porque se considera que 40 minutos son los que ustedes atienden, ¿verdad? Entonces, me parece muy bueno tomar esa medida de tener 40 minutos, un descansito y 40 minutos para que puedan atender. Así que ahora cortamos y yo les mando el link por Zoom. ¿Les parece? Bien. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, muy bien. estamos bien, gracias. chicos.